Buenas María tardes, Bella. licenciado. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Vic. Buenas tardes, Pablo. Son las jornadas de trabajo y los descansos remunerados. Entonces, vamos a comenzar viendo los antecedentes, su definición, el trabajo efectivo, la clasificación de las jornadas, que por su límite se dividen en jornada ordinaria y extraordinaria. Dentro de la ordinaria tenemos la diurna, nocturna y mixta. Vamos a ver los límites de la jornada de trabajo, la exclusión de la limitación de la jornada de trabajo, las jornadas especiales, tipos de jornadas ordinarias, jornadas menores a 48 horas a la semana, análisis del 346, los descansos, y comenzamos con sus antecedentes. Lo interesante es que, por ejemplo, el doctor César Landelino Franco, en su libro, citando a un tratadista y también historiador, Héctor Humberto Samayoa, pues este tratadista Héctor Humberto Samayoa de Vara establece que el primer antecedente de la jornada de trabajo en Guatemala se dio a través de la Real Provisión de la Audiencia de los Confines el 25 de junio de 1548, y exactamente dice que se autorizó al Ayuntamiento de Guatemala para que tasara el precio de los jornales, o sea, para que le indicara el salario de los jornales. Esto sucedió en 1548. Posteriormente aparece también la Real Cédula, que es de noviembre, del 24 de noviembre de 1601, que va dirigida al presidente de la Audiencia de Guatemala, en la que se dispuso que tanto indígenas, españoles, serviles y mulatos deberían salir libremente a la plaza pública para ser contratados en su trabajo. Y también dijo, bueno, debería de dárseles un jornal justo, o sea, un salario justo y también alimentación. Ese sería el segundo. El tercer antecedente es de 1872, donde lo que se habla claramente es de que dice que, bueno, se van a establecer las jornadas de trabajo y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces vamos a cambiar y ahora va a comenzar, por ejemplo, la jornada de trabajo a las 6 de la mañana, y para eso van a haber 24 campanazos que debían de darse precisamente en el ayuntamiento. Y dependiendo, también dice que la hora del almuerzo, o sea, la ingesta de los alimentos, también era a través de 12 campanazos, y posteriormente para diferenciar las jornadas también era a través de campanazos. O sea, todo esto fue a través de un reglamento emitido por la Capitanía General del Reino de Guatemala de 1782. También apareció otro término ahí, una disposición legal que le llamaban los bandos. Los bandos ya es un poco represivo. Lo que indica aquí es de que precisamente a primeros años del siglo XIX, y que son los que establecen las reglas como el cierre de los talleres, los días domingos y días festivos. ¿Por qué? Porque dice que los días lunes es un problema, porque precisamente los aprendices y oficiales siempre estaban en estado de embriaguez. Entonces, por eso fue que cerraron los días domingo. Y así también mismo prohibieron los bailes de disfraces y máscaras que se acostumbraba el pueblo con motivo de las procesiones, convites y festividades. ¿Por qué? Porque muchas veces esas actividades se extendían hasta por 15 días. Y eso de alguna manera pues, podía perjudicar la productividad. En 1799 se trató relativamente con los panaderos. Lo que trata de indicar acá es que el trabajo de los panaderos era un trabajo nocturno, para amasar la masa y todo el trabajo de los panaderos. Pero se dieron cuenta que el panadero, muchas veces, muchos de esos trabajadores, pues se estaban dedicando a actividades como el robo, la vagancia, los vicios. Entonces dispusieron de que mejor la panadería debía darse en jornada diurna y no nocturna. Eso es lo que se llama en términos generales. También es importante que dice que el hecho de no presentarse a trabajar tenían
tenía las autoridades la potestad de sancionar con una multa o bien con 8 días de cárcel, y si era reincidente podía incrementarse hasta una tercera vez que un juez podía indicar. Dice que más que todo esta jornada laboral que se les ponía comprendía desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, debiendo amasar pan aún en los días festivos, especialmente en época de Pascua y en la Semana Santa. Con los trabajadores del Estado, citando al autor Alfonso Vago País, citado por el senador Landino Franco, indica que precisamente la primera jornada de trabajo que tuvieron los empleados públicos fue de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Posteriormente, ya en 1911, se dispuso imponer en los empleados públicos una jornada laborable de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya en 1921 se trató lo relativo al descanso sabatino de los empleados públicos, donde ya podían trabajar a partir de las 12 horas. También en cuanto a los empleados públicos, más que todo en los tribunales de justicia, se estableció una jornada ordinaria únicamente de 5 horas, que comprendía de las 10 a las 12 de la mañana y de las 2 a las 5 de la tarde. Y por supuesto, dependiendo de las condiciones climáticas de los lugares, los jueces tenían la potestad de variar. Sin embargo, siempre debían de ser de 5 horas ordinarias laboradas en el día. Ya como antecedente histórico, pues lo más importante es la Revolución del 44, que pues, ellos deciden elaborar en ese periodo de 1947 el primer Código de Trabajo. Y aquí así se contenía precisamente los capítulos relativos a la jornada de trabajo. Guatemala estaba dentro de un contexto internacional donde la Organización Internacional del Trabajo, precisamente en el convenio 47, que se refiere a la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales, es un convenio que nunca ha sido ratificado por Guatemala, pero sin embargo pues era parte del contexto de ese entonces de todo el trabajo que venían ejecutando en la elaboración del primer Código de Trabajo, la promulgación del primer Código de Trabajo, que recordamos que es el decreto 330. Y por supuesto, ya después se fueron dando diferentes circunstancias de acuerdo a los convenios, a los pactos, a otras disposiciones de carácter legal, hasta llegar pues a lo que tenemos hoy, el actual Código de Trabajo, que es el decreto 1441, que en el artículo 116 nos habla específicamente de la jornada de trabajo. Definición: según la legislación mexicana, jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su servicio. Nosotros en el 116 tenemos la definición de lo que es el tiempo efectivo de trabajo, que es el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. También en el 116 encontramos ya la clasificación de la jornada ordinaria de trabajo diurno. Primero la jornada de trabajo, que va a estar en el diurno, que es de 8 horas diarias sin exceder de 48 a la semana. Para efectos de pago de conformidad con el 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, inciso G, horas efectivas de trabajo a la semana son 44. Para efectos de pago son 48. El 116 sigue indicando que son 45, pero ya fue superado por la Constitución. Como ya indicamos, aquí no aplica la pirámide de Kelsen, sino el principio indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. También habla de que la jornada nocturna, que va a ser precisamente de 6 horas diarias y sin exceder de 36 a la semana, y que el periodo va a estar, por ejemplo, la jornada diurna es de 6 de la mañana a las 18 horas. Y de las 18 horas a las 6 de la mañana del siguiente día es la jornada nocturna. En el artículo número
en el artículo 116. Lo vamos a leer para que nos quede grabado. ¿Quién nos apoya ahí, por favor? Si quieres lo apoyo yo, Link. Por favor, Ana. Ok. Artículo 116. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias ni exceder un total de 36 horas a la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquel que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono. Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día a las 6 horas del día siguiente. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúa esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde laboren un número menor de 10, cuya labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador. Pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde trabajen 500 o más trabajadores. Bueno, ahí estamos entonces. Vamos a ir con el 117, la jornada, el tiempo, o sea, la jornada mixta. ¿Qué es lo importante de la jornada mixta? Es de que va a ser de 7 horas a la semana y 7 horas diarias y 42 a la semana. Quiero que lo leas, por favor, Azucena. Artículo 117. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder de un total de 42 horas a la semana. Jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del periodo diurno y una parte del periodo nocturno. No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en que se labore 4 o más horas durante el periodo nocturno. Ahí me subrayan la parte final. Si Azucena trabaja de 3 de la tarde a 21 horas, ¿en qué jornada trabaja Azucena? Escriban. Si Azucena trabaja de 3 de la tarde a las 21 horas, ¿qué jornada labora Azucena? Mixta. Bueno, analicemos despacito. De acuerdo al último párrafo del 117. Nocturna, Lick, porque la mixta dice, como te dijo en el último párrafo, que sería así, se elabora 4 o más horas del periodo nocturno. Esa es la clave. Entonces estamos hablando que si entras a las 3 y salís a las 21 horas, trabajas más de 4 horas en la nocturna. Entonces, de conformidad con el último párrafo del 117, se convierte en nocturna. ¿Sí? ¿Y qué pasa, Evelyn? ¿Cómo que diurna? Vaya, sí. Muy bien, muy bien. No me asustes. Bueno, estamos ahí, ya comprendidos. Vamos a ver entonces hoy el tiempo extraordinario, jornada de trabajo efectivo extraordinario, ¿sí? Ya vamos a comenzar a establecer que por lo menos cuánto se debe pagar por el tiempo extraordinario y que por favor la regla general es que nadie debe trabajar más de 12 horas diarias. Aparte de esto, ya quedamos que en caso de siniestro, en caso de riesgo, usted en la empresa tiene que quedarse trabajando precisamente tiempo extraordinario, posiblemente tiempo extraordinario, pero todo el tiempo extraordinario que usted trabaje en caso de siniestro
en la empresa que se vea afectado los intereses del patrón o bien esté en peligro las personas, los compañeros de trabajo del patrono, usted debe quedarse y no le van a pagar nada de tiempo extraordinario. Tampoco cuando usted comete errores en ejecutar su trabajo. Todo el tiempo adicional que usted se quede, no se lo debe pagar el patrono. Y si usted tampoco no tiene actividades durante su jornada de trabajo imputable a usted, debe quedarse para cubrir lo que tiene que ejecutar en su trabajo sin derecho a tiempo extraordinario. En caso de calamidad pública, usted puede trabajar después de su, por ejemplo, en ordinaria de 8 horas y ahí lo que le van a pagar es únicamente como que fuera tiempo ordinario, no tiempo extraordinario. Artículo 121, por favor, Azucena. Artículo 121. El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de tiempo que determinen los artículos anteriores para la jornada ordinaria o que exceda del límite inferior que contractualmente se pacte, contribuyendo jornada extraordinaria, y debe ser remunerada por lo menos con un 50% más del salario mínimo o de los salarios superiores a estos que hayan estipulado las partes. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada ordinaria, ni los que sean consecuencia de su falta de actividad durante tal jornada, siempre que este último le sea imputable. Bueno, entonces ya estamos ahí muy bien claro de lo que hemos estado platicando. Y debe pagarse 50% más del salario mínimo o el sueldo que usted tenga, no necesariamente el salario. Si usted gana más del mínimo, pues en ese valor se va a establecer. Veamos que fíjense que el tiempo extraordinario debe darse en libros o en planillas separadas. Veamos qué dice eso en el artículo 123. Artículo 122. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 12 horas diarias, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento o que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, establecimientos, máquinas, instalaciones, plantíos, productos o cosechas y que sin evidente perjuicio no sean posibles sustituir a los trabajadores o suspender las labores de los que estén trabajando. Se prohíbe a los patronos ordenar o permitir a sus trabajadores que trabajen extraordinariamente en labores que por su propia naturaleza sean insalubres o peligrosas. En los casos de calamidad pública, rige la misma salvedad que determina el párrafo primero de este artículo. Siempre que el trabajo extraordinario sea necesario para conjurarla o atenuarla, en dichas circunstancias el trabajo que se realice se debe pagar como ordinario. Espérate, vamos a regresar. Entonces estamos claros de que el libro de salarios o de planillas debe establecerse únicamente, pero anotando, las jornadas extraordinarias. Luego, límites de las jornadas. Dice que por su naturaleza, si el lugar es un lugar que no hay peligro, no es insalubre, entonces entre patronos y trabajadores se pueden poner y pueden trabajar 2 horas adicionales que establece la ley. Que se entienda que el tiempo extraordinario, como la ley lo establece, la actividad permanente de la empresa es para 8 horas. Pero usted todo el tiempo no puede estar trabajando más de 8 horas. Eso es eventualmente el tiempo extraordinario. Pero se puede pactar de común acuerdo. Y también está la base legal del 118 para muchos patronos. Por ejemplo, usted tiene que trabajar 44 horas a la semana y para no llegar los días sábados se incrementa proporcionalmente. Entonces, para tiempo extraordinario y para cubrir muchas veces el día sábado,
se utiliza precisamente de base este artículo, que es el 118. En el 122, tanto jornada ordinaria como extraordinaria, como regla general, no puede exceder de 12 horas diarias, salvo que sea un incremento, o en un caso de siniestro, o otras circunstancias que se puedan dar, pero serán casos muy eventuales, ¿sí? En entidades como la Policía Nacional Civil, en entidades como, por ejemplo, en otras dependencias del Estado, muchas veces se tiene ese reglamento específico de 24 horas, pero en el iniciativa privada está sumamente complicado. Aún lo relativo a los agentes de seguridad, muy complicado. Azucena, ¿tenés encendido tu micrófono? Perdón, Lick. Gracias. Y en los casos de calamidad pública, yo le dije, aunque usted se quede trabajando tiempo extraordinario, se lo van a pagar como que fuese tiempo extraordinario, no el incremento que hablamos allá, que un 50%, más de un 50% de lo que le corresponde ordinariamente. Ahora, ¿a qué trabajo se les excluye por los que no van a estar sujetos a esta jornada de trabajo? Ni la diurna, ni la nocturna, ni la mixta. Aquí vamos a ver, el segundo es labores sin fiscalización inmediata. Estos son los trabajadores a domicilio, por ejemplo. Los que ocupen puestos de vigilancia, todos están incluidos. Y van a ver qué interesante el segundo pago. Azucena, por favor, artículo 124. Artículo 124. No están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo. Inciso A, los representantes del patrono. B, los que laboren sin fiscalización superior inmediata. C, los que ocupen puestos de vigilancia o requieran su sola presencia. D, los que cumplan su cometido fuera del local donde estén establecida la empresa, como agentes comisionados que tengan carácter de trabajadores. Y los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. ¿Termino todo el artículo? Todo el 24. Sin embargo, todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento, correspondiéndoles en este supuesto el pago de las horas extraordinarias que se elaboren con concepto al límite de 12 horas diarias. El organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los reglamentos que sean necesarios para precisar los alcances de este artículo. Bueno, estamos claros de que a pesar que estamos hablando del inciso A, dice que como regla general, todos estos trabajos, a pesar que no están sujetos a una jornada ordinaria de trabajo, no pueden excederse de 12 horas diarias, salvo casos muy calificados, que eso pues tendrá que estar en un reglamento. Veamos esto, que vamos a ir aprendiendo a respetar nosotros algunos derechos. Muchos de ustedes y su servidor, pues tenemos personas que nos ayudan en casa, la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico. Vean qué interesante para que comencemos nosotros a cumplir. Hoy que usted regrese, ya va a llevar, o que hoy que esté en casa, esté ahí en su computadora o en su celular o esté en su trabajo, cuando llegue, que nunca se nos olvide esto que vamos a leer ahorita. Artículo 164 del Código de Trabajo. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a limitaciones de jornada de trabajo. Tampoco le son aplicables el 126, que es el descanso semanal, y el 127 de los días de asueto. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. Inciso A, deben disfrutar de un descanso absoluto y obligatorio
de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 deben de ser nocturnas y continuas, y 2 deben destinarse a las comidas. Vean lo que tenemos que respetar, ¿sí? Así es que vayan calculando el tiempo y vamos a comenzar nosotros como estudiantes de Derecho a tratar de respetar estos derechos de la clase trabajadora. Durante los días domingos y los días de asueto, deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional. ¿Qué es adicional? Adicional a las 12 horas de 6 horas remuneradas. Eso significa que el día domingo y los días de asueto tienen derecho a descansar 18 horas diarias. Mínimo 8 en de ser nocturnas y en forma continua. Eso nada más para recordatorio nuestro. Disminución de la jornada de trabajo de los menores de edad. De hecho, esto estaría una pregunta y creo que la vamos a repetir. Artículo 149. La jornada ordinaria diurna que indica el artículo 106, párrafo primero, se debe disminuir para los menores de edad así. Primero parece que los menores solo pueden trabajar en la jornada diurna. No les permite la ley trabajar en la jornada nocturna. Es en 1 hora diaria y 6 horas a la semana para los mayores de 15 años. O sea, entre 15, 16 y 17. En 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para jóvenes que tengan esa edad, o sea, 15 años o menos. No menos, ya saben ustedes que no es aplicable. Entonces, el menor de edad que tenga 15 años son 2 horas diarias y 12 a la semana. ¿En qué se le debe reducir? Su jornada de trabajo. Sin embargo, para efectos de pago, le aplican las 48 horas diarias. Jornadas especiales. La jornada diagramada, que así le llama la doctrina, a la jornada en el transporte. Trabajos de naturaleza continua y jornada intermitente. Pero ahora pues ya no se aplica, por años se aplicó de que muchas veces usted era piloto, por ejemplo, vengamos ascensorista. En la municipalidad mucho tiempo, en las horas pico, estaba el ascensorista y después se iba a descansar, se volvía a incorporar otra vez a mediodía, se volvía a retirar y ya regresaba cuando el personal se estaba retirando. Entonces, todas esas jornadas son las establecidas, que son jornadas especiales. Está la jornada continua, que no se puede interrumpir, no se puede interrumpir. Entonces, ¿cómo es de que esa jornada, pues uno termina de ejecutar las labores, inmediatamente le entrega a otro trabajador, porque la calidad y la naturaleza del trabajo permite que ese trabajo sea continuo, aunque lo ejecutemos varias personas? Veamos qué dice el artículo 125, Azucena. Artículo 125. Dentro del espíritu de las disposiciones del presente Código, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emanados por conductos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe precisar la forma de aplicar este capítulo a las empresas de transporte, de comunicación y a todas aquellas cuyo trabajo tengan características muy especiales o sea de naturaleza continua. Igualmente, el organismo ejecutivo queda facultado para emitir por el conducto expresado los acuerdos conducentes a rebajar los límites máximos que determina este capítulo, en el caso de trabajos que sean verdaderamente insalubres o peligrosos por su propia naturaleza. Todos estos acuerdos deben dictarse oyendo de previo a los patronos y a los trabajadores que afecten y tomando en cuenta las exigencias del servicio y el interés de unos y otros. Bueno, entonces estamos claros de que para el transporte, las comunicaciones, los trabajos que tengan características especiales o de naturaleza continua, vamos a tener reglamentos específicos. Vamos a tener. Por ejemplo, la del transporte se le llama diagramada.
Yo no sé si todavía se utiliza, pero por muchos años usted llegaba a un transporte, más que todo extraurbano, y usted miraba un diagrama donde estaba la hora de salida y la hora de entrada. Pues esa también era la base para calcular o para tener la jornada de trabajo, precisamente de los que laboraban en ese tipo de empresas. Veamos, por favor, qué es una jornada diagramada. Por favor, Azucena, donde dice, son 3 incisos. A, B y C, por favor. Muy bien, Lick. Inciso A. Por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viajes y no hayan determinado este. B. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo público y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procedimiento y distribución de aguas para el servicio de la población, mientras no se proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía pública. Y C, fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, esos son de naturaleza continua, pero la jornada diagramada es aquella que cumple con prolongaciones y acortamientos diarios con relación a la duración normal. Se utiliza principalmente en compañías de transporte colectivo. Se llama diagramada porque el plan de utilización del servicio suele ser expuesto, puede ser visible, porque uno más o menos sabe que hora va a salir el vehículo y a qué hora se va a retirar. Miremos por último la intermitente. Inciso C, por favor, Azucena. Está bien. Jornada intermitente es aquella en que los trabajadores presentan servicios alternando trabajo efectivo con lapsos de inactividad. Ejemplo, los porteros, ascensoristas, guardianes, barberos, los empleados de expendios de bombas de gasolina, los meseros, los sastres, capataces en el trabajo agrícola. Esto según el acuerdo gubernativo número 346. Bueno, tipos de jornada. Hay jornada continua y jornada descontinua. Artículo 119 del Código de Trabajo. La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en 2 periodos con intervalos de descanso, que se adopten racionalmente a la naturaleza del trabajo, de qué se trate y a las necesidades del trabajador. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho al descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como trabajo efectivo. Entonces, lo que queremos decir aquí es de que aparece la famosa jornada, las 8 horas de corrida, solo con el medio tiempo para nuestros alimentos. Y aquellas jornadas que las cortan, por ejemplo, las 12 y usted continúa hasta las 2 de la tarde. Entonces, 2 horas, o sea, en ese entonces, creo que en Guatemala ya es muy poco lo aplicado en ese sentido, porque prefieren la jornada única donde el trabajador trabaje precisamente de corrido y únicamente tenga el tiempo para incluir sus alimentos, que ya nos dimos cuenta que es tiempo efectivo del trabajo. Jornada menores de 48 horas. No importa que usted trabaje en Guatemala 40, 44, menos de 44, puede ser 42, 43, 40. La ley lo que indica es que todos modos a usted, para efectos de pago, le van a pagar sobre 48 horas a la semana. Artículo 120, Código de Trabajo. Los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de 48 horas a la semana tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria. Veamos ahora el análisis del acuerdo gubernativo 300. Y los trabajos no sujetos
a las disposiciones de la jornada ordinaria de trabajo. Veamos qué dice el artículo número 1. No están sujetos, escuche bien, a la limitación de la jornada ordinaria de trabajo todas aquellas personas que hacen labores que por su naturaleza requieran que el trabajador les dedique más tiempo del que les comprende en dicha jornada. ¿Cuáles son? Están comprendidos dentro de estas estipulaciones del artículo anterior los trabajadores siguientes. Por favor, Azucena, inciso A. ¿Estás por ahí, Azucena? Ay, sí, perdón, que estaba hablando sin el micrófono encendido. Todo el inciso, ¿verdad? Todos los incisos. Todos los están ahí con amarillo. Ok. Inciso A, los gerentes, administradores, apoderados y demás representantes del patrono. Inciso B, los altos empleados. Inciso C, los empleados de confianza. Inciso D, los que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Inciso E, los domésticos y mayordomos de hotel. Inciso F, los trabajadores que desempeñen labores intermitentes. Inciso número 1, trabajadores discontinuos o intermitentes propiamente dichos, porteros, ascensoristas, guardabarreras, etc. Inciso número 2, trabajadores de vigilancia subalterna como serenos, vigías, guardianes, guardalmacenes, etc. Inciso número 3, trabajos de presencia o espera como los de pastoreo. Inciso número 4, trabajadores a bordo que laboren en forma discontinua o deben pertenecer en su puesto para la seguridad de la nave o aeronave y de los pasajeros, como capitanes, ingenieros jefes, contadores, telegrafistas, médicos, sobrecargos, etc. Inciso G, los que cumplan su cometido fuera del local donde estén establecida la empresa como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores. Y, inciso G, las personas que trabajan en establecimientos donde laboren solamente los miembros de una misma familia. Espérate, ustedes nos faltaron, sobre todo. Perdón. Inciso I, los trabajadores que en forma directa se dediquen a presentar sus servicios en la industria petrolera. Bueno, en el artículo número... Estamos en el acuerdo gubernativo 346, que es del presidente de la República. Y estas es un reglamento específico que habla precisamente de aquellos trabajos que no están sujetos a la jornada ordinaria. Artículo 3. No obstante las disposiciones contenidas en el artículo anterior, todos esos trabajadores no podrán ser obligados a laborar más de 12 horas diarias. Sin embargo, si se hubiere pactado en un convenio o contrato de trabajo una jornada inferior, se respetará esta última, y todo trabajo que sea de la misma constituirá jornada extraordinaria que debe remunerarse como tal. Veamos algunas definiciones ahora. ¿Qué son altos empleados? ¿Qué son empleados de confianza y qué son empleados sin fiscalización? Veamos entonces el artículo número 4, Azucena, por favor. Artículo número 4. Se consideran altos empleados a aquellos que gozan de marcada independencia en el desempeño de sus funciones y en quienes el patrono ha delegado la función de vigilancia superior, que corresponde a gestiones de alta jerarquía como superintendentes, directores, administradores y socios gestores. Bueno, seguí con los demás. Artículo número 5. Se consideran empleados de confianza aquellos que por razón de sus funciones
tienen a su cargo la marcha y destino general de una empresa o estuvieran al tanto de los secretos de la misma y devenguen un elevado sueldo que indique su importancia. Artículo número 6. Se considera que laboran sin fiscalización superior inmediata todos aquellos trabajadores que por la naturaleza de sus labores que desempeñan disfrutando de un salario fijo no pueden ser controlados por el patrono o la persona encargada para el efecto. En cuanto a la hora de entrada o de salida del trabajador que efectúan, del trabajo que efectúan, como los agentes vendedores, cobradores, trabajadores a domicilio y otros de naturaleza análoga. Bueno, artículo número 7. Los cobradores estarán excluidos del beneficio del límite de la jornada ordinaria, únicamente cuando gocen de la amplia libertad en materia de horario y siempre que al lado de las cobranzas no realicen otras funciones en beneficio del patrón. ¿Sí? Veamos ahora el número 8. Se consideran trabajadores de vigilancia subalterna a aquellos que ocupan puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia, dedicándose a labores de inspección a ocelo, tales como capataces, sobrestantes, veladores, cuidadores, serenos, guardianes y otros de naturaleza análoga. Artículo 9. La Dirección General de Trabajo deberá llevar un registro de los contratos de trabajadores que desempeñan labores no sujetas a las jornadas de trabajo y extender gratuitamente las constancias que así lo soliciten. Ese es un requisito esencial para comprobar nosotros de que se está cumpliendo con la normativa, que verdaderamente esos contratos estén inscritos en la Dirección General de Trabajo. Artículo número 10. El trabajador que no esté conforme porque lo hayan incluido dentro de estos rangos, dentro de esta calificación, dentro de la calificación que ha hecho el patrono, considerándolo como no sujeto a la limitación de la jornada ordinaria de trabajo, tendrá derecho a recurrir a la Inspección General de Trabajo para que ésta haga su clasificación correspondiente. Después de haberse agotado el trámite respectivo ante la Inspección General de Trabajo, sin haber llegado las partes a ningún advenimiento, se podrá recurrir ante los tribunales de trabajo y previsión social para que estos hagan en definitiva la declaratoria que en derecho corresponde. Artículo 11. Las prestaciones laborales contenidas en el Código de Trabajo, incluso el día de descanso remunerado después de cada 6 días de trabajo consecutivo, son aplicables a esta clase de trabajadores. Y ninguna de las disposiciones de este reglamento podrá aplicarse para disminuirlas, tergiversarlas o negarlas al trabajador, con la sola excepción de lo referente a la jornada de trabajo y no de la retribución de horas extras. Queda a salvo, no obstante, lo que se cita en el artículo 3 de este reglamento. Artículo número 12. Las infracciones de este reglamento del Acuerdo Gubernativo 346 serán constitutivas de faltas de trabajo. Darán lugar a la imposición de una multa que hará efectiva a los tribunales de trabajo y previsión social. Saben que ahora no lo hacen los tribunales, lo hace la delegación departamental de la Inspección General de Trabajo, según las circunstancias, y que podrá ser de 50 a 500 quetzales de conformidad con lo prescrito en el artículo 272, inciso B del Código de Trabajo, que también ya fue reformado. Y luego, pues, la entrada en vigencia de este acuerdo gubernativo. Con eso terminaríamos las jornadas de trabajo ordinarias, extraordinarias, diurna, nocturna y mixta, y todas las vicisitudes que hemos hablado. Esas son las jornadas de trabajo en Guatemala. No puede exceder la jornada, como regla general, la jornada ordinaria y extraordinaria no pueden exceder de 12 horas diarias. Si se dan esos casos,
tendrá que haber un reglamento que especifique tal extremo. Si no existe, nadie en Guatemala puede trabajar más de 12 horas diarias. Y eso, pues, ¿qué pasa con los agentes de seguridad, por ejemplo, hablando de la iniciativa privada? Ese es un problema muy complejo. Usted mismo, que hablamos de que llega al lugar donde usted vive, si hay garita de seguridad, muchas veces el exceso de trabajo, vamos a encontrar a la gente de seguridad muchas veces dormido. Pues sí, porque el cuerpo tiene límites. Imagínese usted trabajando 24 horas y resulta que el que le tiene que ir a sustituir no llega. La empresa, pues como al final de cuentas son con lucro, pero lucro desmedido, no tienen ni siquiera suplentes para decir que venga el suplente, no, lo que van a decir es quédate hasta que venga tu reemplazo. Pero de veras, físicamente, ¿quién va a estar en condiciones físicas más allá de 48 horas? Eso es sumamente imposible. Decime, Diego. Doctor, fíjese que hace unos años yo trabajé así en el aeropuerto y eran 26 horas seguidas, pero nos daban como 2 horas para dormir o 3, pero sí era bien matado. Sí, físicamente el cuerpo tiene límites, Diego. Ni la mente, ya de ahí se le va a uno cuando le preguntan cosas, uno no reacciona bien. Va, fíjate, pues, ya te imaginas en trabajos como, por ejemplo, hablamos de la gente de seguridad. Oíme, es portador de un arma. Hablemos de transporte. Imagínate un piloto sin un descanso adecuado. Es un atentado realmente, si es de transporte, sea de transporte de pasajeros o de carga, es un verdadero atentado. Es un verdadero atentado. Sí, a la sociedad. Por eso, el día que ustedes, yo les permita ser asesores de empresa, que no se les olvide lo que estamos platicando. Usted puede bien acondicionar los horarios y las horas de trabajo, ¿sí? Sin exceder si es jornada diurna, nocturna o mixta, a la semana, sin perjudicar la salud y la integridad física del mismo trabajador. Bueno, veamos hoy los descansos. Vamos a ver el descanso diario, el semanal, los días de asueto y las vacaciones. Entrémosle con el día de descanso. Este ya lo leímos, que es el 119. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. Vean, esa es la primera norma. El medio tiempo, la media hora que nosotros tenemos normalmente para ingerir nuestros alimentos, ahí está nuestro descanso diario. Nuestro descanso semanal. Por favor, Azucena, léeme el 126. Artículo 126. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. Las semanas se computará de 5 a 6 días según costumbre en la empresa o centro de trabajo. A quienes laboren por unidad de obra o por comisión se le adicionará una sexta parte de los salarios totales devengados en la semana. Para establecer el número de días laborados de quienes laboran por unidad de tiempo serán aplicadas las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Bueno, entonces ya estamos con el descanso semanal. Pregunta, que ya se preguntó en relación, solo que escriban. El día de la semana que establece aquí es el día domingo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos descansar la semana el día lunes o podemos hacer el día domingo? Pienso que cualquier día, licenciado, no precisamente el día. Esa es la norma, ¿eh? Sí, no está el patrón no violentando nuestro derecho, si nos dice que el día de descanso debe ser el día lunes o bien el día martes, el día miércoles. Esos son los temas que todo aquí tipo de empresas donde trabajan en los centros comerciales. Vamos ahora con el descanso anual, las vacaciones. ¿Sí? Bueno. Artículo 130.
Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo. Continúa el servicio del mismo patrón, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. No son, mire, la duda, mire, incluye sábado y domingo, señores, se está diciendo hábiles, no incluye sábado y domingo. Y por favor, esto también incluye a la persona que trabaja en nuestra casa. Tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Vamos ahora con el 131. Debemos de trabajar como mínimo 150 días para gozar de las vacaciones. Veamos por favor, Azucena, qué es el 131. Artículo 131. Para que el trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana, deberá tener un mínimo de 150 horas diarias trabajadas en el año. 150 días. Se computarán como trabajados los días en que el trabajador no presente servicios por gozar de licencia retribuida, establecida por el código o por pacto colectivo, por enfermedad profesional, enfermedad común o por accidente de trabajo. Bueno, vamos a ver con el 132. Obligación. Vean pues, nosotros tenemos derecho, entonces el patrono también, la ley le da plazos para que nos haga saber cuándo vamos a usar efectivamente nuestras vacaciones. Veamos qué dice el artículo 132. Acuérdense que no cumplir con esta obligación se hace merecedora una falta de trabajo y lo van a sancionar de conformidad con el contenido del artículo 272 del Código de Trabajo. Azucena, por favor, artículo 132. Artículo 132. El patrono debe señalar al trabajador la época en que dentro de los 60 días siguientes a aquel en que se cumplió el año de servicios continuos, debe gozar efectivamente de sus vacaciones. A ese efecto, debe tratar de que no se altere la buena marcha de la empresa ni la efectividad del descanso, así como evitar que se recargue el trabajo de los compañeros de labores del que está disfrutando sus vacaciones. Bueno, esa es la obligación que tiene que comunicar. Ahora vamos a ver principios, 4 principios. Primero, las vacaciones no son compensables en dinero. Es totalmente ilegal cuando uno dice, voy a trabajar, páguenme mis vacaciones. Vean, esa es una práctica, pero la ley dice que las vacaciones no son compensables en dinero. Prohibición. Nosotros los trabajadores cuando estemos de vacaciones no podemos laborar para otra empresa. Tenemos prohibición. Principio de indivisibilidad. Eso significa que las vacaciones no se pueden dividir. Debemos de gozar los 15 días. Y por un caso muy excepcional, la ley dice que únicamente puede dividirse en 2 periodos. Y por último, no son acumulables. No son acumulables. No significa que Sandra Paola diga, bueno, como el año pasado no salí, tampoco salgo y el próximo ya tengo derecho a 45 días. Sandra, no lo permite la ley, es prohibido. Y por último, en esta parte se rompe una prescripción. Vean, las prescripciones son 20 días, 30 días, 4 meses, 2 años. Sin embargo, en las vacaciones, la ley permite que si por alguna circunstancia usted no le han pagado, tiene derecho a reclamar hasta 5 años. Entonces también estos artículos de las vacaciones rompen en un principio de prescripción. Veamos entonces estos principios. ¿Querías hablar, Azucena? Sí, Lick, solo en lo que usted estaba indicando, quiere decir que, por ejemplo, si yo laboré 10 años en mi trabajo, no se me pagaron mis vacaciones, de esos 10 años solo voy a tener derecho a reclamar 5. 5,
Esa es la historia. Ahorita lo vamos a ver. Gracias. Bueno. Vamos a ver. Sandra Paola, ¿estás por ahí? ¿Qué manda? Léeme el 133. Muy bien, licenciado. Susana. El 133, ¿verdad? Ok. Las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que haya adquirido el derecho a gozarlas no haya disfrutado por cesar en su trabajo, cualquiera que sea la causa. Prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Cuando el trabajador cese su trabajo, cualquiera que sea la causa, antes de cumplir un año de servicio continuo o antes de adquirir el derecho de un nuevo periodo, el patrono debe compensarle en dinero la parte proporcional de sus vacaciones, de acuerdo con su tiempo de servicio. Bueno, no son compensables si no podemos trabajar con otra persona en el periodo de vacaciones. También, ahí estamos, se prohíbe al trabajador prestar servicios a cualquier otra persona durante el periodo de vacaciones. Veamos el 136 ahora, que no se pueden dividir, que no son acumulables y lo que hablábamos, el derecho a 5 años nada más. Artículo 136. Sandra. Voy, licenciado. Artículo 136. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trate de labores índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables de año en año, con el objetivo de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor. Pero el trabajador, a la terminación del contrato, puede reclamar la compensación en efectivo de las que se le hayan omitido, correspondiente a los 5 últimos años. Es lo que hablamos. Cuando veamos la prescripción vamos a ver que hay derechos que prescriben en 20 días, en 30 días, en 4 meses y 2 años. Pero esta es la excepción. Podemos reclamar hasta 5 años. ¿Sí? Y pues lo que hemos hablado, las vacaciones no son acumulables. Esa sí es una norma general. Ahorita le puede dar su tiempo. Veamos de una vez, Sandra, 134, cálculo de... Vean, aquí lo interesante es que para las vacaciones hay otras prestaciones que solo es el salario ordinario. Las vacaciones sí se suman, salario ordinario y extraordinario para hacer el cálculo que nos corresponde en cuanto al pago de nuestras vacaciones. Por favor, Sandra. Artículo 134. Para calcular el salario que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones, debe tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante los últimos 3 meses. Si el beneficiario presenta sus servicios en una empresa agrícola o ganadera o durante un último año en los demás casos, los respectivos términos se cuentan en ambos casos, a partir del momento en que el trabajador adquiera su derecho a las vacaciones. ¿Solo, Lic? El importe de este salario sí, por anticipo. El importe de este salario debe cubrirse por anticipado. Las vacaciones se pagan por anticipado, no se les van a pagar hasta que usted regrese, se les deben pagar por anticipado. Y aquí está el cálculo, salario ordinario y extraordinario. Faltas, aquí vean, salvo que nos lo hayan pagado, de lo contrario no puede hacernos ningún tipo de descuento del periodo de vacaciones. Veamos qué dice el artículo 135. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo no deben descontarse del periodo de vacaciones, salvo que se hayan pagado al trabajador. Si el salario del trabajador sea estipulado por quincena o por mes, no debe el patrono descontar las faltas injustificadas que haya pagado aquel, en lo que exceda de un número de días equivalentes a la tercera parte correspondiente al periodo de vacaciones. Bueno, la constancia. ¿Qué pasa si nosotros no firmamos la constancia?
¿Qué pasa si usted es el patrono y no nos da la constancia para que nosotros la firmemos? Se tienen por no pagadas, así de simple. Artículo 137. Voy, licenciado. Artículo 137, ¿verdad? De la concesión de vacaciones debe dejar testimonio escrito a petición del patrono del trabajador. Tratándose de las empresas particulares, se presume, salvo que prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva constancia firmada por el interesado o con su impresión digital, si no sabe hacerlo. Bueno, días de asueto. ¿Cuáles son los días de asueto que establece el Código de Trabajo? Por favor, Sandra. Ese es lo que tiene en pantalla, licenciado. 127, sí. Sí, el 127. Son días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares. 1 de enero, el jueves, viernes y sábado santo, el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, mediodía, a partir de las 12 horas, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, de mediodía, a partir de las 12 horas, y el día de la festividad de la localidad. El patrono está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando una misma semana coincidan o uno más días de asueto. Asimismo, cuando coincidan un día de asueto pagado y una de descanso semanal. Bueno, aquí estamos hablando de los días de asueto. Por supuesto, ya han sido mejorados con pactos colectivos, con convenios, con reglamento interior de trabajo, con cualquier tipo de disposición. Yo le diré el Día de la Madre, el Día de la Secretaria, pero también, por ejemplo, el Día del Trabajador del ICS, el Día del Trabajador de Finanzas, el Día del Trabajador. O sea, ahora incluye el Día del Profesional del Derecho, por ejemplo, del abogado, del notario, del ingeniero civil, del ingeniero agrónomo. Si se dan cuenta, ahora hay una serie, el Día del Padre también, ustedes saben que es estipulado. Entonces, todos esos días de asueto, pues son derechos que tenemos. Aquí agregamos nada más algunos que están con decretos un poco antiguos, pero ya hay demasiada cantidad de días de asuetos en ese sentido. Ahora veamos las excepciones. Por favor. Voy, licenciado. El artículo 129, ¿verdad? 128. 128. Bueno, en las empresas en las que se ejecuten trabajos de naturaleza muy especial o de índole continua según determinación que debe hacer el reglamento, o en casos concretos muy calificados según determinación de la Inspección General de Trabajo, se puede trabajar durante los días de asueto o de descanso semanal, pero en estos supuestos el trabajador tiene derecho a que sin prejuicio del salario que por tal asueto o descanso semanal se le cancele el tiempo trabajado, computándosele como trabajo extraordinario. Veamos, ya vimos una norma que el tiempo extraordinario se va a pagar 50 más de lo que significa una hora de una hora ordinaria, ¿sí? El tiempo extraordinario va a tener más pago, 50% más de lo que significa una hora extraordinaria. El tiempo extraordinario. En este caso, como son trabajos especiales, se va a pagar como tiempo extraordinario todo, ¿sí? No se va a pagar, aunque usted trabaje 12 horas, las 12 horas van a ser tiempo extraordinario. En aquel caso no, solo el tiempo extraordinario, solo el tiempo. Aquí va a ser todo el trabajo, porque precisamente es la naturaleza que usted no va a poder dejar de trabajar los días de asueto. Entonces, todo el día de asueto se lo van a pagar como tiempo extraordinario. Sin embargo, se me ha olvidado, en el artículo 242, que también va a entrar al examen, habla que cuando una huelga es declarada legal y justa, el patrono tiene la obligación de pagar
el doble del salario, ahí en los tiempos extraordinarios, el doble del salario de aquellos trabajadores que por la naturaleza del trabajo, aunque todos estén en huelga, nadie está trabajando, pero resulta que Sandra tiene un trabajo que no puede dejar de elaborarlo, por ejemplo, que sea un servicio público esencial, Sandra lo va a tener que trabajar. Todos están en huelga menos Sandra. La ley de Nino dice que le corresponde pagarle como que fue un día de asuelto, como tiempo extraordinario. No, lo que la ley establece en 242 es que le corresponde el doble salario. Anoten para examen artículo 242 del Código de Trabajo. Ahora veamos pago de días de descanso o de asuelto. Por favor, Sandra. Muy bien, licenciado. Es el artículo 129, ¿verdad? Uh-huh. El pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se debe hacer de acuerdo con el promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la semana inmediata, anterior al descanso o asueto al que se trate. Es entendido que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, incluye en forma implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que no se trabajen. En caso del párrafo anterior, si dichos días se trabajan, el pago de los mismos deben hacerse computando el tiempo trabajado como extraordinario, de conformidad con los salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la última quincena o mes según corresponda. Bueno, lo que estoy dejando aquí en palabras sencillas es de que resulta que el 1 de mayo va a ser día lunes, pero resulta que Carlos Aníbal de León Méndez cumple años el 3, entonces a Carlos le van a dar también ese día. No justifica que el patrón diga, me disculpe Carlos, no le voy a dar porque usted va a gozar el día lunes, ya también el día miércoles no se puede. No, si coincidentemente en una semana caen un día de asueto más los descansos autorizados, el patrón tiene la obligación de otorgar esos días y de, por supuesto, de darnos la remuneración correspondiente. El último, el decreto 42-2010. Este decreto es la ley que promueve el turismo interno. Inicialmente, pues lo que se trataba es de que si los días de asueto caían entre semana, poderlos correr para promover el turismo. Sin embargo, hubo una inconstitucionalidad y fue declarada con lugar. Hoy por hoy lo único que queda es precisamente el 30 de junio, que es el único día que se puede mover. Entonces, esta ley pues ya está pasando al olvido porque ya solo quedó un día de asueto, que es factible poderlo correr para viernes o para día lunes, aunque fuese cualquier otro día que tuviéramos ese descanso. Ya el 1 de mayo al 20 de octubre, ahí está la inconstitucionalidad, ahí está el nuevo expediente, donde precisamente ya fue reformado por la Corte de Constitucionalidad. Bueno, ahí terminaríamos nosotros con lo que son las jornadas de trabajo. Por favor, quisiera que el día viernes no nos perdamos la clase. Es la última clase. El examen está programado para el próximo día miércoles, de este miércoles en 8. Entonces yo quisiera suplicarles que el día viernes no se perdieran la clase, se refiere al salario, y el día miércoles, si Dios quiere, pues ya estamos en examen. Quería preguntar algo, Mario. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, ¿me escucha? Lick, ¿me escucha? Sí, ¿Sí te escucha? Ah, ok. Fíjese que yo tengo una duda con respecto a las vacaciones, es con el pago. Haga de cuenta que yo me voy de vacaciones el 1 de mayo y regreso, dentro de 3 semanas para hacer los 15 días. A mí me deberían de pagar las vacaciones anticipadamente, por lo que entiendo, sí, pero sí. es lo mismo que pagar el sueldo, o sea, yo el 15 recibo mi remuneración, que sería el sueldo ordinario de esa quincena, o es otro pago. No,
No, es el mismo pago. Lo único que te tienes que pagar es anticipadamente. Ah, o sea, al final es el sueldo, ¿verdad? Sí, exactamente. Okay, Lo que vas a tener derecho realmente es al descanso. Sí, pues, entonces sí lo estaba... Solo con tu salario. Si vos pensabas, sin embargo, lo que vos decís, en algunos pactos colectivos está, ¿ves? Que es adicional, que es un salario también adicional. Pero la regla general es de que no, te vas a ir de vacaciones, te la van a pagar. O sea, vas a estar, ¿te recuerdas cuando digo las suspensiones? Sí, vos vas a estar, vos vas a dejar de prestar el servicio, pero el patrón te va a pagar tu salario como una obligación fundamental. Esa es una suspensión de un contrato de trabajo, pero no te corresponde realmente lo que es tu salario. Muchas gracias, licenciado. Vale. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar hasta ahí y por favor el día viernes sí los necesito acá porque vamos a platicar un poco sobre el salario y espero Dios que nos dé tiempo para hablar un poquito del examen. Si no, les quiero anticipar. Lo que evaluamos en el primer parcial ya no entra para esta segunda fase. En esta segunda fase son los puntos que hemos visto hasta los que veremos el día viernes. Espero en Dios terminar con el salario. Hasta ahí llegaríamos y para el final nos quedaría la prescripción, nos quedaría los regímenes especiales y un análisis breve que vamos a hacer sobre la ley del servicio civil. Así de que la clase la damos por concluida, no sé, creo que una pregunta más y damos por terminada la clase. Decime, fíjate, Leonel, de que, y yo creo que ustedes comienzan el lunes, por supuesto, no va a haber clases. Seguimos nosotros miércoles con el examen, tampoco, bueno, no doy clases miércoles. Y el día viernes, así vi la programación. La siguiente semana, ustedes tienen examen martes y jueves. Yo quisiera darles, pero no puedo, porque yo sí quiero terminar el programa. Si ustedes de veras quieren fortalecer el estudio en una materia que tal vez necesitan fortalecerla, pues no hay pena que ustedes no asistan ese día. Ya quedamos ustedes que con la asistencia, pues yo espero en Dios ver de qué manera nos comunicamos y que tus mismos compañeros sean testigos. Claro, tenemos la compañera que ha hecho un esfuerzo extraordinario ahí por llevar la asistencia, pero vamos a hacerlo así. Miguel está durmiendo. Ahí estamos. No, lo que les decía es que lo que examinamos del primer parcial ya no entra en este segundo. Solo los puntos que vimos hasta lo que vamos el día viernes. ¿Sí? Y ya para el final solo nos van a quedar 3 puntos, que va a ser ley del servicio civil, la prescripción y los regímenes especiales. Llevamos 4 o 5 clases y con eso, si Dios quiere, pues terminamos el semestre. Yo espero en Dios satisfactoriamente cubierto el 100% del programa. De antemano, ya muchas gracias por estar asistiendo, porque se dan cuenta que tratamos de aprovechar el máximo el tiempo, el máximo. Así es que pasen muy buena noche y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Gracias, Azucena. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Buenas noches, licenciado. Adiós, Lilian. Adiós, Amilcar. Noche, licenciado. Adiós, Gracias, licenciado. Buenas noches. Jenny. Adiós, Evelyn. Feliz noche, Adiós, te cuidas. licenciado. Feliz noche, licenciado. Adiós, Dalila. Feliz noche, licenciado. Adiós, Pedrina. Adiós, Walter. Licenciado. Adiós.